Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el cristiano. Eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero antes de conducirlos al texto y al mensaje, quiero narrarles una historia. Érase una vez un joven llamado Eric. Eric era un joven que aprovechaba su vida planeando las circunstancias que vendrían por delante. Eric era aquellos jóvenes que tenía un plan A, un plan B y un plan C. Y estaba seguro de que si alguno de ellos no daría fruto como él esperaba, sabía que tenía otra cosa para hacer y resolver lo que viniera por delante. Eric había propuesto en su vida desempeñarse y estudiar una carrera de finanzas ampliamente porque su padre con mucho esfuerzo durante años salió de la miseria y levantó una pequeña empresa de venta de autos. Entonces Eric había propuesto estudiar finanzas al punto de que lograra saber bastante de los negocios y meterse en el mundo de aquello para tomar, después de que su padre le diera la batuta, aquella empresa y formar una mega empresa con su conocimiento. Eric tenía un gran plan. Y su padre, conociéndolo y sabiendo lo que era Eric y cómo se desempeñaba, no siendo un mal hijo, pero sino un hombre ceñido y enfocado en unas metas y líneas de la vida, veía cómo cada vez que algo no sucedía en su vida, éste se decepcionaba. Así que, entendiendo su gran plan, su padre fue y construyó un galerón detrás de la casa y cerró con candado. Y llamó a Eric y le dijo: Eric, lo que está oculto en este galerón nadie lo puede conocer. Te voy a entregar a ti la llave, pero no puedes abrirlo. La única vez que vas a poder abrirlo y entrar ahí va a ser cuando veas que todo en tu vida no tiene sentido, cuando veas que no hay por dónde huir, cuando te sientas realmente perdido. Entonces podrás abrirlo y entrar. Pasó el tiempo y su padre murió. Y Eric siguió avanzando en los estudios. Sin embargo, la dificultad de poder aprender y memorizar muchas cosas llevó a Eric a tomar algunos estupefacientes para poder mejorar la memoria. Y sin saberlo, más adelante se encontraba rodeado de los vicios de las drogas. Más adelante tomó el liderazgo de la empresa su padre. Pero envuelto entre las pasiones juveniles y la sexualidad, fue derrochando poco a poco toda su empresa, con fiestas, con drogas, con mujeres y muchas otras cosas. Eric comenzó a destruir cada cosa y cada vez que se proponía salir adelante y volver a retomar las cosas, hallaba que volvía a cometer una serie de errores y otra vez quedaba frustrado. Eric comenzó a sufrir de depresión. Su madre murió y eso acabó en él, terminándolo de destruir como persona. Llegaba a los 30 años. No se había casado, no había hecho nada con su vida. Había derrochado la empresa de su padre y todos sus planes habían fracasado. Entonces fue un día donde Eric, entre lágrimas, moviendo algunos de los artículos mientras se trasladaba a vivir en la casa de un amigo, ya que no podía sostener sus propias finanzas, que encontró la llave que su padre le había dado hace muchos años atrás. Y recordó lo que su padre le dijo y se dijo a sí mismo: este es el momento. Y tomó su llave y se fue a la propiedad que aún estaba en venta de sus padres y tomó y abrió el candado y abrió aquel galerón. Y al entrar encontró un tronco bien alineado y colocado como una viga, con una cuerda bien gruesa y ajustada. Y arriba del tronco decía: esta es tu salvavidas. Una horca estaba ahí. Es difícil, hermanos, pensar las cosas de esta vida. Es difícil querer que todo salga como uno quiere. Es difícil planear todo tan exacto que salga como lo hemos querido. Es difícil. Decía un hermano de la iglesia del Señor:
hablando sobre su comentario en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Complacerse a sí mismo? ¿Llenarse de dinero? ¿Tener muchas pertenencias? ¿Una familia que no deja de sonreír? ¿Que todo en su vida salga bien? Él decía no. La respuesta es el fin del principal, pero el principio del hombre es glorificar a Dios con su vida y placerse en eso. Dios tiene un plan para el cristiano, no para el mundo, para el cristiano, para el creyente. Yo quiero invitarlos hoy a ir al texto de Efesios capítulo 1, que nos narra y nos habla sobre el maravilloso plan de Dios y cómo Dios en su entera magnificencia ha contribuido a que esto sea una realidad. Si usted no sabe qué es su vida, quiero que sepa que su vida está en el plan de Dios. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice el versículo 3, Pablo hablando a los hermanos en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo parte desde una primicia hablándonos a nosotros de algo que debería de ser para nosotros la esencia de todo esto, mis queridos hermanos. Dios nos ha bendecido. Pero no con carro, con plata, con oro, con diamantes. Hay enseñanzas pragmáticas de hoy en día cerradas en una idea de que si usted le da a Dios 10,000, recibe 20,000. Hay ideas de que si usted saca todo lo que tiene hoy y lo coloca en la cesta de la ofrenda, Dios le va a dar el doble, le va a dar más. Que si usted no recibe bendiciones de Dios porque usted no da dinero. ¿Cuándo ha sido ese el propósito del Señor? Pablo nos lo recuerda, Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, no en los físicos, hermanos. Ya tenemos bendiciones físicas, existen porque el mundo sigue girando y porque esto no se ha acabado. Pero hay bendiciones espirituales que son más grandes. El por qué en nuestra vida a veces no tiene una explicación y llega y sucede algo que ha sido de beneficio para nosotros que estábamos esperando hace tiempo y no sucedió cuando nosotros queríamos. Pero llega este día y usted dice, ya todo tiene sentido. El sentido no lo tiene en medio de la circunstancia, lo tiene al final en el resultado. Porque Dios nos ha dado bendiciones espirituales. Y Él, a través de su providencia, siempre va a abonar a nuestra vida. Porque el propósito de Dios no es que usted tenga mucho. El propósito de Dios es que usted tenga lo necesario para que pueda seguir aún adelante. Y dice Pablo en el siguiente estribillo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer el magnífico y gran plan de Dios. El plan de Dios tiene en esencia una primera fase, y esa es: el Padre lo planeó. Dígame, hermanos, ¿cómo usted va a hacer algo si no lo ha planeado? Cuando usted llega y hace algo sin ningún plan, corre el peligro de que salga bien o salga mal. Decía nuestro Señor Jesucristo que qué hombre, antes de sentarse a fabricar un edificio, no planea bien sabiendo que tiene lo necesario para lograrlo. No sea que no lo podamos hacer y quedemos avergonzados. Dios, en esencia, ha creado un plan para nosotros, pero el Padre, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Los tres son uno, pero los tres no han hecho lo mismo. Porque Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer, porque Dios ha demostrado a través de cada diferente persona de la deidad cuál es su plan. Y el Padre ha planeado. Y me encanta cuando Pablo dice exactamente en ese versículo 4, y yo quiero que usted comparta conmigo del 5 al 6, dice: en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué movió a Dios a planear? ¿Saben qué hizo que el Padre planeara un plan perfecto para que usted y yo pudiéramos ser rescatados? Su propia voluntad. Porque usted ni yo hicimos nada para merecer esto. Ni usted ni yo de alguna manera podríamos haber ganado nuestra justificación. Porque hay que entender una realidad. Nosotros los seres humanos hemos decidido ir por el camino del mal, y gloria a Dios que se ha hallado oportunidad para nosotros. Pero hay gente que llega y dice: pero ¿cómo dice que Dios nos ama? ¿Cómo dice que Dios es amor? ¿Cómo me dice usted que puede tener un plan Dios basándose en el amor? Cuando vea cómo permite que la gente en el mundo sufre, vea cómo permite que hayamos caído en el pecado, aún más. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, sabiendo, ya que Dios todo lo sabe, que el hombre pecaría? La respuesta de eso es fácil: libre albedrío. En el plan de Dios no estaba que robots o marionetas le sirvieran. Dios quería que seres inteligentes, coherentes, de cuerpo y alma, como dice la palabra del Señor, amadle con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Porque eso es lo que Dios desea. Pero Dios sabía, claramente sabía, que nosotros fallaríamos. Porque Satanás estaría ahí para hacer hincapié. Y es una gran diferencia, hermanos, y yo no sé si ustedes lo han notado, pero dentro de todos los seres creados por Dios, nosotros los seres humanos somos los únicos que gozamos de algo maravilloso que se ha dado mostrado en el amor de Dios, y es oportunidad. Ya la raza humana debería estar condenada a ser destruida, porque la paga de la muerte es el pecado, dice la palabra del Señor. Pero Dios, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, ha dictado para nosotros una norma y una ley, hablando en un panorama espiritual con Satanás, donde le dice: y pondré enemistad entre tú y la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo estaba siendo mencionado como un salvavidas desde ese momento, desde el libro de Génesis capítulo 3. Pero fue que desde ese momento Dios comenzó a entender: ay, ve, el hombre pecó, ¿qué hago ahora? No, eso ya estaba en el plan de Dios. Dios sabía desde antes de crear todo lo existente lo que sucedería, y Dios sabía cuáles eran los caminos a tomar, y sabía que era nuestro derecho el elegir y el no forzarnos a la elección, pero sí decirnos la realidad que traería las elecciones. Como se lo dijo a Adán: el día que comieses de ese fruto, ciertamente morirás. Dios no fue mentiroso. La gente dice: pero entonces Dios nos ha llenado de temor para que sepamos y para que nos volvemos y tengamos que hacer forzosamente lo que Él dice. No, porque Dios nunca nos obligará a que elijamos una cosa, pero sí nos revelará la verdad del resultado de cada una de esas elecciones, contrario a lo que Satanás
ha hecho. Porque Satanás en su exposición delante de Eva lo que le dijo es: no moriréis, sino que seréis como dioses. Satanás puso una verdad a medias. Y una verdad a medias es mentira. Dice la palabra del Señor en Juan 3, capítulo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, al ser humano como tal, que ha dado, o sea, de Él dio, sustrajo de Él, ha dado a su Hijo unigénito, a su única esencia visible, para que todo aquel que en Él crea, o sea, el que haya elegido obedecerle, vida eterna. Somos eternos, para muerte eterna o para vida eterna. Ese pasaje encierra el amor de Dios. Y dice Pablo que Él nos predestinó. ¿Qué pasó? Que es que Dios dijo: mira, ahí está Julanito. Julanito no ha ni nacido, nacerá en el 2020 y resto, y entonces desde ahora yo predestino que lo voy a salvar. No, mis queridos hermanos. Muchos enseñan esto como si Dios fuera un niño jugando canicas que se divierte vernos cómo enviarnos al mal y cómo enviarnos al bien. Si esto fuera así, si Dios predeterminara desde antes que naciéramos y existiéramos quién va a ser el bueno y el malo de la historia, Dios habría creado una película. Estaría jugando con nosotros. Entonces, ese no es el Dios en el que yo quisiera creer. Él tiene el derecho de hacer barros para bien y barros para deshonra. Es claro. Pero si Dios no le diera aún la oportunidad a los barros de deshonra para tomar de lo bueno, entonces se habría mentido a sí mismo, ya que Él dice que a todos nos brindó la oportunidad. ¿No es Jesús la oportunidad para todos? ¿Qué hacía Dios hablándole entonces a Adán? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Oportunidad. Dios hablando con Caín: si hicieres el bien, ¿no serías recompensado? El pecado está a la puerta, ¿tú con todo lo detendrás? ¿No es eso oportunidad? Lot estaba en Sodoma y Dios nos sacó de ahí. Pronto, rápido, los ángeles tuvieron que sacar casi a la fuerza porque se le herdiaba. Mis amados, Dios conoce nuestros corazones y siempre nos dará una oportunidad. Porque su plan fue diseñado para darnos una oportunidad. Y Pablo sigue hablando y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿De quién está hablando ahora? Él está hablando, primero Pablo nos dice, el Padre planeó el plan. Pero ahora nos dice claramente, el Hijo ejecutó el plan. El ejecutor del plan de salvación del hombre fue Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, autor y consumador de la fe. Porque Él creyó en el plan. Él sabía que el plan era bueno y que el plan nos salvaría. A mí me encanta la figura de Jesús. ¿Saben? Él pudo haber dicho que no. Él pudo haber abstenido de eso. Cuando Apocalipsis nos dice que no se encontraba quien pudiera abrir el sello, solo uno, el Cordero, y nos habla sobre las marcas que trae en su cuerpo físicas, nos hacen vívidamente recordar que el hecho que Él hubiera sacrificado su vida lo hacía acreedor de tener el derecho. ¿Cómo iba a salvar lo que no le pertenecía? Pero dice que lo compró a precio de sangre. Por eso el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría
e inteligencia. ¿Quién vino a repartir dones a los seres humanos si no fue Jesús? Él nos predicó las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor que predicaba como no era que él predicaba no igual que los que estaban en su tiempo, sino como quien tenía autoridad. Era Dios hecho hombre, revelándose a la humanidad con sus palabras. Pero adivinen qué, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces no nos extrañe, hermanos, cuando nosotros vamos y hablamos a nuestras familias, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, venga, conozca de la salvación, y nos rechazan. Cristo mismo fue rechazado por su familia. ¿No seremos nosotros? Pablo me enamora con este versículo. Sigan adelante, hermanos, vean lo que dice, dándonos, versículo 9, a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. ¿Y qué es ese beneplácito? Pablo habla de esto en Gálatas. ¿Cuál era el misterio oculto de Dios, pero que ahora tuvo el agrado de revelar? Es que no solo los judíos iban a ser salvos, sino que la salvación era para todos. ¿Saben que el judío creía que solo ellos eran hijos de Dios? Solo ellos podían ser así. Solo ellos iban a tener la salvación cuando viniera el Mesías. Solo ellos. Y aún más, estaban tan conformistas en esa idea que también tenían la idea de que el reino que Dios establecería era en la tierra. Y sí, no estaban tan equivocados, pero no de la manera que ellos lo pensaban. Y va de esta tierra hasta el mismo trono de gracia del Señor. Versículo 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según destinó de su voluntad. Y no se olviden esta palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo habla de quiénes eran los primeros que esperaban en Cristo, los judíos. Sí, también hubo una gloria, pero aquí hubo una gloria tanto para el judío como para todos los gentiles, incluidos entre ellos nosotros hoy en día. La voluntad de Jesús. Quiero que me acompañe a las escrituras. Vamos a Juan capítulo 10 rápidamente, por favor. Juan capítulo 10 tiene para nosotros un pasaje clave que se ajusta perfectamente para entender la voluntad de Jesús. Versículo 17 y 18 dice de esta manera, Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. El Padre no obligó al Hijo, ni se la quitó. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre no obligó al Hijo a hacer lo que hizo. Jesús pudo haber dicho, no, ya no quiero hacer esto. Tenía derecho a ponerla o a quitarla si así fuera. Pero adivinen qué sucedió. La puso. Yo recuerdo con este pasaje las réplicas 3 veces de Jesús. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino según tu voluntad. Eso es impresionante. ¿Saben por qué Jesús fue como un cordero y no abrió su boca hacia el matadero? Porque en el momento que Jesús abriera su boca y pidiera a los ángeles acabar con todo, lo hubieran hecho. Se lo dijo Pilatos, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ¿quién es mi séquito? No habrían permitido que yo esté aquí.
Jesús pudo haber dicho, stop, alto, y pudo haber acabado. Pero Jesús decidió entregar su vida. No fue como en el caso de Abraham y de Isaac. Isaac no decidió poner su vida. Abraham se lo llevó sin que Isaac supiera lo que iba a pasar con su vida. Porque Isaac todavía le dijo en el momento de cordura, el joven, padre, llevamos leña y todo lo que es necesario para el holocausto. ¿Y dónde está la víctima? Yo me imagino la cara de Abraham viéndolo y diciéndole, Dios se proveerá. Ahí decimos, Dios proveerá, ¿cierto o no? Claro que provee. ¿Y cómo no nos va a proveer, hermanos? Si estamos en su plan. Y tanto es así que acto después de haber detenido la mano de Abraham para haber incrustado el cuchillo en el cuerpo de su hijo como un sacrificio, había un carnero enredado en un arbusto. Iba a haber sacrificio, porque Dios no es mentiroso. Había un plan. Y Dios no miente, hermanos. Eso es lo más grandioso. El plan del Padre Celestial es perfecto. Pero para que esa perfección se lleve a cabo, se ocupa de que este plan sea cumplido. Y esa parte la hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Abraham no hubiera cumplido ese plan. Porque Moisés no hubiera cumplido ese plan. Porque Elías no hubiera cumplido ese plan. Porque Job no hubiera cumplido ese plan. Porque usted o porque yo, porque nosotros no hubiéramos podido cumplir ese plan. Díganme, ¿ustedes estarían en la disposición de entregar su vida por alguien que les escupe en la cara? ¿Estarían en la condición de dar su vida por alguien que se está burlando de usted? ¿Estaría en la disposición de entregar su vida? No forzosamente, placenteramente, por alguien que lo está condenando a una muerte, y vaya que muerte, a una agonía lenta de sufrimiento. No nos engañemos, no lo haríamos. Dice la palabra del Señor que si acaso alguno daría su vida por un justo. Es muy fácil decir que yo daría mi vida por mi hijo. Pero por el de una persona que ni conozco, ¿la daría? Aún más, por un delincuente que acaba de violar a una muchacha, ¿daría mi vida? Jamás. Más bien quiero arrojarlo al infierno. Pero Jesús no fue así. Jesús no fue así. Él nos brindó una oportunidad impresionante. Y sabiendo toda nuestra maldad, sabiendo lo que haríamos, sabiendo todo lo que saldría en adelante, aún así decidió entregar su vida por usted y por mí. Y no termina ahí nuestra lectura. Quiero que me acompañen nuevamente y sigamos para poder terminar esto tan hermoso. Efesios capítulo 1, mis hermanos. Versículos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué es? Que el Espíritu Santo no tiene participación también en esto. La tiene. Porque el Espíritu Santo nos reveló su plan. Usted y yo no sabríamos. El Padre pudo haberlo planeado y el Hijo ejecutado. Pero ¿cómo nos dimos cuenta? A 2000 el resto de años, ¿cómo nos habríamos dado cuenta? Si no es que el Espíritu de Dios nos lo ha dado a conocer, hermanos.
No fue el Espíritu el que llegó en día Pentecostés y dijo: Jesús, a vosotros les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. No fue el Espíritu el que se sentó a revelar la verdad de todas las palabras que Jesucristo había dado en el pasado y mostrándolas continuamente. Y si no me creen, vean ustedes lo que dice Juan, capítulo 14. Rápidamente voy para allá para poder decirles esto a ustedes. Promesa de Jesucristo es esta, entregada a nosotros los hombres. Juan capítulo 14, versículo 26, decía nuestro Señor Jesucristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque los apóstoles ya no se acordaban, hermano. ¿Ustedes no creen que cuando el Espíritu estaba poniendo a Mateo, y bueno, Mateo, vamos a escribir la vida de lo que pasó con Jesús? Y Mateo decía: uy, sí, porque en esto se cumplía la Escritura. Y acá y allá. Y ellos comprendieron, pero hasta que Jesucristo ya no estaba con ellos. ¿Cómo Pedro pudo llegar con tan elocuencia el día de Hechos, el día de Hechos 2, Pentecostés, y revelar todas aquellas maravillas de las profecías por boca de otros hombres y todas cerrarlas y encajarlas en un momento clave? Si no eran de esas personas que no sabían nada, incultos. ¿Cómo el evangelio hubiera llegado a todo el mundo conocido si no hubiera sido que no los hubiera dotado de un idioma distintivo para poder proliferarlo y llevarlo a otros? El Espíritu se manifestó con poder para revelar el plan de Dios. Y se aseguró de que aun cuando hubiera quitado sus dones de este mundo tras la muerte de los apóstoles, prevaleciera su espada, que es la obra del Espíritu Santo. Usted no va a luchar en el plan de Dios sino armado, ¿verdad? Y adivinen quién fabricó, quién forjó en una forja donde se derramó sangre, anhelos, sueños, donde gente que luchó y no vio esto que usted y yo vemos. Gente que tuvo que correr para escribir, buscar quien redactara lo que no podía porque ya no veía. En cárceles, corriendo, en cuevas, contra oposición, guiados por el Espíritu de Dios para que usted y yo tengamos esto, que es la respuesta a todos nuestros males, la palabra de Dios. Para que a veces simplemente esté en nuestra casa como un adorno, para abrirla ahí en el Salmo 91 para que bendiga el ambiente, para que tenerla debajo del sobaco para que me vean espiritual. No, mis queridos hermanos. No. La obra del Espíritu no la avergoncemos con nuestra ignorancia. Honrémosla, dándonos a demostrar que somos sellados por el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo es que usted ha entendido la palabra de Dios, ha sido bautizado y vive como un verdadero hijo de Dios. Porque el plan de Dios era eso, que usted y yo fuéramos adoptados, fuéramos salvados. Ustedes saben qué siente un niño cuando llegan y lo sacan de un orfanato y le dicen: ellos van a ser sus papás. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Porque usted y yo ya no teníamos oportunidad. Porque usted y yo necesitábamos un salvavidas en nuestra vida. Porque usted y yo nunca lo hubiéramos logrado por nosotros. Porque usted y yo nos hubiera pasado lo mismo que Eric al principio de esta historia. Eric abrió ese cuarto, hermanos. Eric encontró esa horca. ¿Y saben qué hizo? La puso sobre su cuello y se tiró. Pero para sorpresa de la vida de Eric, el tronco estaba hueco. Y cayó un papel que era una carta de su padre que le decía: valora tu vida, que es el más grande regalo que Dios te ha dado. Porque su papá sabría que llegaría a un punto
en que la depresión lo llevaría a un lugar y mejor prever en un muy buen plan cómo salvarle. Dios nos ha puesto un salvavidas a nosotros, hermanos. Y ese salvavidas se llama Cristo Jesús. Es el autor y el consumador de ese plan. Y el Espíritu nos lo ha revelado para que no esté en ignorancia. Y todo apunta a un ente creador, coordinador de ese maravilloso plan, que sueña y anhela vernos a nosotros, hermanos, frente a su trono de gracia. Hoy nos toca elegir a nosotros si queremos estar ahí. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón.